Hola chicos, buen día. Quiero compartirles esta clase que nos quedaba o nos queda este tema pendientito para poder realizar el examen y no atrasarnos ya con temas. Eh, Igual ustedes ya tienen una tarea previa al tema de heridas. Y bueno, como introducción, antes de avanzar con las heridas y sus clasificaciones, eh, como introducción vamos a repasar lo que es la piel y sus capas para poder entender algunas clasificaciones de las heridas. Y bueno, ¿qué es la piel? Como ya sabemos, o recordamos, la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo. Esta lo va a recubrir completamente y vamos a ver que tiene funciones, principalmente su función es proteger. Eh, Vamos a ver que nos va a proteger de impactos mecánicos, de daños químicos y físicos que pueda haber para el cuerpo. Nos va a prevenir de la penetración de microorganismos. eh, y bueno, también una de sus principales funciones, podemos decir que además de que protege al frío y nos protege el frío y el calor, también termorregula. ¿Sale? Entonces vamos a ver que es un termorregulador. eh, y pues su principal función es la protección. Vamos a ver las tres capas que tiene la piel, que es la epidermis, dermis e hipodermis o capa de grasa. Y bueno, tenemos aquí una imagen de las tres capas, la epidermis, dermis, tejido subcutáneo o tejido graso. Y bueno, con la primera fase, con la primera capa, perdón, vemos que es la capa más externa y delgada de la piel y va a estar conformada por tres tipos de células. Vamos a encontrar las principales, que son las escamosas, eh, y bueno, la que se llega como a pelar y es conocida como el estrato córneo. Abajo de las células escamosas vamos a tener las células basales y tenemos también los melanocitos. Esto igual sigue en la capa de la epidermis y bueno, son los que forman la melanina, o sea, lo que le da el color a nuestra piel. Tenemos aquí una imagen. Esta imagen es como si yo agarro esta capa, que es la epidermis, y le doy una visión microscópica, ¿sale? Entonces vamos a ver lo que ya mencionábamos, el estrato córneo, después las células basales y los melanocitos, como ya decíamos, la composición de la melanina, vamos a encontrarlo en esta parte. Ahora vamos con la dermis. La dermis va a ser toda esta capa, es la capa intermedia de la piel. Y bueno, vamos a ver que va a tener diferentes compuestos, que ahorita en la siguiente imagen se los voy a señalar. Y bueno, toda esta capa se mantiene unida mediante una proteína llamada colágeno, y el colágeno a su vez va a estar formado por fibroblastos. Entonces, la capa intermedia, que es la dermis, vamos a ver que va a estar conformada por vasos sanguíneos, arterias, venas, el vaso linfático, los nervios, que son estas líneas blancas que vamos a ver aquí. Tenemos también las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y el folículo piloso, ¿sale? Vamos a ver, pues bueno, en esta imagen no se logra ver tal cual. eh, está en esta diapositiva, cómo vamos a encontrar en esta capa o cómo va a estar unida a través de las fibras de colágeno, que ya decíamos que están compuestos por fibroblastos y elastina. ¿Sale? Que tenemos estas líneas verdes, son las que nos simulan la elastina. Entonces vemos todas las estructuras, que ya lo mencionaba aquí en la diapositiva, las estructuras que se conforman, que se encuentran en la capa de la dermis. Vamos ahora con la hipodermis o la capa de grasa. Bueno, esta va a ser la capa más profunda de la piel. Va a constar de una red importante de colágeno y células de grasa. Eh, Esta capa nos va a ayudar a conservar el calor. También va a proteger de lesiones al actuar como un absorbedor de golpes. Y bueno, ya decíamos que contiene
células importantes que van a ayudar a la regeneración de la piel después de una herida o una lesión, ¿sale? Entonces, en conservar el calor, que luego por ahí decimos, ¿no? Que las personas más delgadas son más violentas, es lo que el tejido graso tiende a hacer, ¿no? Como a conservar más el calor. Por eso las personas que son más delgadas, que tienen menos capa de adipocitos, tienden a ser un poquito más violenta generalmente. Tenemos la imagen en donde están nuestros adipocitos o tejido graso. Y bueno, también quiero que observen que tiene, también en esta zona es una zona muy vascularizada, creo que en esta imagen también se ve muy bien, el paso de venas o arterias. Por eso vamos a ver ahorita, y ustedes lo investigaron en sus tareas, eh, que cierta profundidad de ciertas heridas tiende a sangrar más y es pues de acuerdo a la capa de la piel que lleguen, ¿sale? Y quiero que vean la vascularidad que llega a ver también en la zona, en la capa de grasa. Ok, y ahora sí aterrizamos. Vamos a aterrizar en lo que es una herida. Y bueno, ustedes saben que constantemente en las clases pues estamos aportando, ¿no? ¿Qué investigaron ustedes? Entonces, eh, parte de la clase que ustedes la miren va a ser que dejen comentarios y esa es la definición que ustedes tienen de una herida, la clasificación que ustedes encontraron, o va a ser importante que dejen alguna duda o algún comentario o alguna aportación que quieran hacer a la clase. Eso va a contar como su asistencia, ¿sale? Entonces, aquí es donde yo generalmente pregunto qué definición encontraron ustedes. Más de alguno, no todos es necesario, pero uno que otro me puede compartir qué definición encontró. Eh, bueno, yo les comparto esta. Vamos a ver qué es una lesión física en el cuerpo que va a causar daño a la estructura del área lesionada. Esto generalmente ocurre a nivel de tejidos blandos, sale la piel o tejidos blandos. Y bueno, vamos a ver que la herida puede estar a nivel de la piel o por debajo de ella o de manera muy superficial. Vamos a encontrar una clasificación de las heridas igual. Es otra de las partes que ustedes pueden comentar en la asignación de Classroom. Eh, ¿Qué clasificación encontraron ustedes? Nosotros nos enfocamos en la tarea en dos, que es de acuerdo a su profundidad y qué es lo que lo ocasiona, ¿sale? Su mecanismo de lesión. ¿Por qué? Porque estoy segura que en sus tareas encontraron muchas más clasificaciones y las clasificaciones de las heridas llega a ser más extensa, ¿no? Desde si es una herida contaminada o limpia, si es una herida abierta o cerrada, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, no recuerdo todas las clasificaciones, pero sí tiende a haber una clasificación larga de las heridas. Vamos a comenzar nosotros nuestra clasificación de acuerdo a su profundidad, ¿sale? Entonces, de acuerdo a su profundidad vamos a encontrar heridas superficiales. Estas, pues vamos a ver que afectan el espesor de la piel, o sea, las tres capas que acabamos de ver, va a haber heridas que lleguen solamente a la epidermis y dermis, y va a haber otras heridas que siguen siendo superficiales, pero que llegan a la hipodermis. Y vamos a ver, igual hay algunos manuales, no sé en las tareas que encontraron ustedes, que dice que la hipodermis ya llega a ser algo profundo. Vamos a dejar nosotros que las capas de la piel es una herida superficial y vamos ahora con una herida profunda, que bueno, esta diferencia, tenemos la imagen que ya les explicaba hace ratito, la epidermis, dermis e hipodermis, y debajo de estas capas pues ya vamos a encontrar el músculo, ¿sale? Entonces, la herida profunda vamos a definir que es aquella lesión que llega a afectar hasta el plano muscular, ¿sale? Eh, Incluso cuando ya son heridas así más profundas es cuando podemos ver incluso la grasa o las células de grasa que se basan en una herida como amarillo, ¿sale? Es porque ya esa herida pasó de la dermis y llegó hasta la hipodermis o incluso la sobrepasó. Ahora, dentro de las heridas profundas, vamos a clasificar dos tipos de heridas más. Vamos a tener la penetrante y la perforante, que igual estoy segura que muchos de ustedes la encontraron. Y bueno, la definición que yo les voy a dar ahorita, la explicación de una herida penetrante,
va a ser aquella herida en la que la afección llega a ser una afección en órganos macizos, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Órganos que no son huecos, por ejemplo, el hígado, el cerebro, incluso los pulmones también se considera dentro de los órganos macizos, ovarios, por ejemplo, también. Entonces, cualquier herida que daña o lesiona los órganos macizos va a ser una herida penetrante, y la herida perforante va a ser aquella que penetra dentro de una cavidad y va a lesionar una víscera hueca. Estos generalmente van a ser en los órganos del sistema digestivo. Por ejemplo, el esófago, ya aprendíamos, bueno, aprendieron en otros cuatrimestres sobre su anatomía y fisiología, y conocíamos que es un tubo, por así decirlo, que transporta el alimento de la boca hacia el estómago. Tenemos el estómago también, que digo, por dentro tiene líquidos, jugos, pero sí es un órgano hueco, ¿sabes? O sea, por dentro tiene espacio, igual que los intestinos. Entonces, generalmente los perforantes van a ocurrir en órganos del sistema digestivo que llegan a ser huecos. Y bueno, cuando hablamos de una lesión de perforante o penetrante en una herida de bala, pues que creo que esa es la clasificación que ustedes encontraron, una herida perforante en una herida de bala es cuando entra la bala al organismo, pero también tiene un punto de salida, como se muestra en la imagen. Entra, pero también tiene un punto de salida. Y la penetrante va a ser cuando la bala entra al organismo, pero no tiene una salida, ¿sale? Se queda ahí. Entonces, en el ejemplo de la herida de bala, la diferencia sería esa. Penetrante, entra la bala, pero ya no sale, se queda ahí en alguna víscera, en algún órgano, o la herida perforante es cuando entra la bala y sale por el otro extremo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una herida penetrante, porque está llegando a un órgano macizo, ¿sale? Que es el cerebro. Ok, entonces con esa clasificación nos quedamos de acuerdo a su profundidad, superficial o profunda, y si es profunda va a tener como una subdivisión, perforante y penetrante. Vamos ahora con las lesiones, con la clasificación de las heridas de acuerdo a su mecanismo, ¿sale? ¿Qué es lo que ocasiona esta herida? Igual, por ahí ustedes en algún comentario pueden dejar qué clasificación encontraron ustedes, y bueno, también ustedes pueden complementar, pueden tener algún apunte. Ahorita que leamos las características de esta herida, van a ver que es parecida, o sea, ustedes la pueden haber encontrado con algún otro nombre, ¿sale? Las abrasiones, vamos a ver que son las heridas superficiales, donde llega a haber un desprendimiento de la epidermis, y esto como consecuencia de un raspón o un tallón, ¿sale? Que decíamos se considera una lesión superficial. Generalmente estas heridas son dolorosas, ya que hay una exposición de las terminaciones nerviosas, ¿no? Vamos a ver también que las abrasiones tienden a ser heridas que sangran muy poco, y el sangrado se va a controlar incluso con el mismo lavado, limpiar la herida, o una presión directa por poco tiempo, y se controla el sangrado de la herida, ¿sale? Si es que llega a ver. Y estas lesiones, estas heridas son las que cuando que les ha pasado que traes una herida muy pequeña y que dices, ¿y esta cortadita cómo me está doliendo? ¿No? ¿Cómo me está lastimando? Y es gracias a la exposición a las terminaciones nerviosas, que aunque es una lesión superficial, es un sangrado, si llega a haber sangrado, es un sangrado muy lento y que se controla fácilmente, pero tienden a ser molestas, ¿no? Como ejemplos, bueno, aquí igual, si alguien quiere aportar en algún comentario, este, como ejemplos, pues podemos tener cuando vas en la bicicleta, te caes, te raspas las rodillas o incluso las manos, ¿no? Igual si alguien tiene algún otro ejemplo de alguna abrasión, lo puede dejar en comentarios. Laceración eh, es otro tipo de herida. Vamos a ver que esta va a variar, su profundidad va a llegar a ser variable. Vamos a ver que dentro de las heridas, las laceraciones van a ser las que tienden a sangrar más, ¿sale? Que otro tipo de heridas abiertas. Y bueno, esto es importante identificar o mencionar que es, pues dependiendo cuando, sí, o sea, si está una arteria involucrada, que esto
lo he comentado en otras clases, no recuerdo en qué grupo me preguntaban, ¿no? Maestra, ¿en cuánto tiempo un paciente por una hemorragia puede entrar en una hipotermia o en cuánto tiempo un paciente se desangra, ¿no? Y es parte de la respuesta que yo les había dado en clases anteriores. Va a depender mucho cómo te lesionaste, o sea, cómo fue esa herida, cómo se produjo esa herida y en qué zona se produce la lesión, ¿no? No va a ser lo mismo una herida lacerante en una zona radial o en una zona carotidia, por ejemplo, en una rodilla, ¿sale? Entonces, el sangrado va a ser importante o va a ser característico o más si hay una arteria involucrada, ¿sale? Vamos a ver que las laceraciones, tenemos dos clasificaciones, las laceraciones lineales o regulares. Estas, igual creo que en sus investigaciones la encontraron como heridas cortantes. Vamos a ver su mecanismo de lesiones. Se produce por cuchillos, navajas o vidrios rotos por algún material cortante. Las va a producir. Generalmente tenemos cortes parejos. Eh, donde los bordes tienden a ser parejos y gracias a ese tipo de cortes vamos a ver que tienden a sanar mejor. ¿Sale? Son laceraciones lineales o heridas cortantes, que es lo mismo, van a tender a tener una buena cicatrización y de acuerdo a la profundidad, pues es el sangrado que se va a producir. Tenemos ahora las laceraciones estrelladas o irregulares. Estas vamos a ver que pueden ser por objetos contundentes, o sea, cortantes o no. Por ejemplo, un cuchillo aserrado, cuchillo de sierrita, botellas rotas. Y bueno, vamos a ver que el tiempo de curación pues va a tender a prolongarse un poco más y esto es a que sus bordes son irregulares, entonces la cicatrización va a ser más tardía. Tenemos un ejemplo de una laceración lineal o una herida cortante, que ya decíamos que es lo mismo. Vean, tiende a ser algo profundo porque está llegando a la capa del músculo, ¿sale? Y vean en esta imagen lo que les mencionaba hace ratito. Incluso se llega a ver tejido graso, ¿sale? Y tenemos un ejemplo de una laceración estrellada. Vean cómo en la regular sus bordes son, ya lo dice su nombre, regular, y en la estrellada sus bordes son irregulares, ¿sale? Entonces, aquí puede ser un poco más superficial esta laceración. No, bueno, ya que se hace un lavado, podemos tal vez ver un poquito qué tan profunda es, pero vean los bordes, ¿sale? Incluso, chicos, las úlceras por presión también entrarían dentro de estas laceraciones, donde decíamos que no solamente los causantes van a ser algunos objetos cortantes, ¿sale? Pueden serlo o no. Entonces, una úlcera por presión, cuando el paciente está, que son las conocidas como llagas, también entran dentro de las laceraciones estrelladas. Después tenemos las heridas contusas, igual si alguien tiene esta definición y nos la quiere compartir, va a ser bienvenido en los comentarios. Se produce por un traumatismo con un objeto no cortante, aquí podemos tener con algún martillo, alguna piedra, algún palo. Vamos a ver que puede o no tener un componente cortante y bueno, ya decíamos, se produce con golpes con objetos. Aquí en estas heridas contusas podemos encontrar desde el chipotón que los hacemos ante un golpe, que vamos a ver que no necesariamente va a sangrar, el golpe con un martillo o podemos encontrar con un golpe algún hematoma, alguna herida o algún sangrado interno, ¿sale? O sea, que no se exteriorizó la sangre. Igual, si tienen alguna otra aportación sobre las contusas, ahí lo pueden agregar. Después tenemos las heridas punzantes, o también conocidas como penetraciones o punciones. ¿Qué otro nombre me han estado mencionando? Híjole, no viene a mi mente ahorita, pero igual chequen las características por si ustedes lo encontraron de otra manera. Estas se producen como consecuencia del impacto de un objeto punzante y suelen ser de pequeño tamaño. Estas heridas, chicos, tienden a sangrar
poco, o sea, de manera externa tienen un leve sangrado. El sangrado mayor está produciendo de manera interna. eh, y bueno, bueno, ya les mencionaba, poco sangrado. Las lesiones pueden ser profundas y bueno, con un daño interno, que a lo mejor aquí no podemos verlo. Y bueno, la gravedad de esta herida va a ser de acuerdo con cuál es el objeto que entró al organismo y la fuerza con la que entró. No va a ser el mismo mecanismo o la misma fuerza si tú vas caminando y te encajas una tachuela, por ejemplo, a que vayas en tu automóvil, haya algún accidente, llevabas velocidad, hay un choque y no sé, con algún objeto entró a tu cuerpo y te está produciendo una penetración o una punción. Entonces ahí ya, ante el accidente ya hubo más fuerza, hubo velocidad del objeto, entonces la gravedad va a depender de eso, ¿sale? Y ojo, en estas heridas es donde va a ocurrir o aplicamos una de las lesiones, perdón, de las reglas de oro que aprendíamos, ¿no? Todo lo que entra al cuerpo no debe ser sacado y lo que sale del cuerpo no debe ser introducido. Entonces, estas heridas de manera prehospitalaria, así las voy a mantener, ¿sale? De manera prehospitalaria, yo no voy a retirar absolutamente nada, porque ya decíamos que aquí un sangrado, o sea, externo puede ser muy poco, pero si vamos a tener un sangrado interno, ¿sale? Entonces, si tú lo retiras de manera prehospitalaria, pues el paciente te va a sufrir una hemorragia y lo complicas, ¿sale? Entonces, esto solamente de manera hospitalaria se retira. Bueno, tenemos las amputaciones. En este punto no me estoy deteniendo mucho, ya que se llegará a un cuatrimestre donde se especifique todo de amputaciones. Pero bueno, vamos a ver que también son heridas comunes, generalmente en accidentes de vehículos de motor o accidentes industriales. Y bueno, la amputación va a ser, se refiere a la interrupción de la continuidad, o sea, se interrumpe la continuidad en una extremidad o en alguna parte del cuerpo. Y bueno, vamos a ver que este va a ser el resultado de algún rasgado eh, o jalando, ¿sale? Ya decíamos que está relacionado con accidentes industriales y de vehículos de motor. Que bueno, aquí ya entraría dentro de una amputación traumática. Y bueno, usando el ejemplo de la diapositiva, si llegara a pasar esta amputación, eh, y estás en tiempo adecuado, se puede conservar la extremidad que se perdió. Bueno, en este caso es mucho más común en dedos, ¿sale? Por eso pongo este ejemplo. Se conserva el segmento, se mete en una bolsa y esta bolsa sobre agua fría o incluso con hielos, y se puede hacer en quirófano alguna reparación. Y bueno, sería esperar un poco a ver si el cuerpo lo acepta o lo rechaza, ¿sale? Y ya si lo rechaza, pues tendría que hacer una amputación quirúrgica, ¿sale? A nivel de quirófano, pues volver a retirar el segmento. Ok, igual aquí si hay alguna herida que ustedes encontraron y que no mencionamos en las diapositivas, las pueden agregar, ¿sale? Incluso si tienen algún ejemplo. Eh, ok, vamos con el manejo de las heridas. Vamos a ver, o vamos a ver un poquito el manejo en heridas leves o heridas graves, ¿sale? Bueno, como primera instancia, yo debo evitar la contaminación e infección de esta herida. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues de preferencia es lavándome las manos con agua y con jabón, que mis manos estén limpias, o de manera prehospitalaria, creo que lo más fácil va a ser usar guantes y la mascarilla o el cubrebocas, ¿sale? Eso va a evitar, o sea, te proteges tú como socorrista, pero también proteges a la persona de no contaminar o infectar su herida, ¿sale? Entonces, el uso de guantes y cubrebocas es lo ideal para evitar esto. Eh, bueno, después debo de lavar la herida y sus alrededores con suficiente agua y jabón. Vamos a retirar todos los residuos posibles. Acuérdense los residuos que puedan salir con el agua, con el lavado. eh, Porque si hay algún objeto enterrado o algo así, ahí lo dejo, ¿sale? Acuérdense, no, todo lo que entra al cuerpo no debe ser sacado.
Entonces, retirar los residuos posibles, lo que puedas, que no tengas que forzar nada. Y bueno, ya mencionábamos evitar hablar, toser o estornudar al momento de tratar la herida, o de preferencia, pues protegerte, ¿no? Eh, Seguimos, vamos a secar la herida con una gasa estéril o un paño limpio. Vamos a ver si la herida sigue sangrando, pues lo ideal es presionar y se recomienda ya no quitar la gasa o el paño que pusiste en un inicio, sino sigues poniendo más gasas sobre este punto y sigues presionando, ¿sale? Entonces no retiro la gasa porque acuérdense que a nivel de reparación tisular, pues el cuerpo solito manda células, el macrófago para limpiar, eh, fibroblastos y comienza todo este proceso de reparación tisular. Entonces, si se comienzan a juntar, a crear ciertos puentes de cicatrización en la herida y tú retiras la gasa, pues te vas a barrer o a ir quitando esas células, ¿sale? Entonces no retiro la gasa. Bueno, si es necesario, coloco alguna herida, alguna mariposa o algunos curitas o espadrapos para cerrar la herida, ¿sale? Cubra la herida con una gasa estéril. Y bueno, aquí vamos a... Ok. Lo ideal va a ser cubrir la herida, específicamente se va a cubrir si el ambiente en el que está la persona va a tender a contaminarse o a infectarse, mejor la cubro. Si no, pues lo ideal, generalmente la mayoría de heridas vamos a ver que van a tener una mejor cicatrización sin cubrirse, ¿sale? Igual como un breve repaso em, igual, aportación a lo que estamos hablando es heridas leves, pues voy a evitar que el socorrista contamine la herida, lavarse las manos, usar guantes, el uso de material estéril o lo más limpio posible y de preferencia pues material desechable. Desinfección en la herida, vamos a dejar que salga un poco, sí, pues lavar y que salga la sangre. Eh, o algún líquido, dejar visible. Y aquí vamos a hacer un poquito de pausa. Nos dice que es recortar pelo, cabellos o sea algo que te estorbe para la herida. Es importante observar si hay ropa que te estorbe, retirarla. Solamente hay que evitar esta parte que ya hablábamos de aquí. Si la ropa ya está pegándose a la herida, bueno, generalmente eso ocurre más en quemaduras, pero hay que tener cuidado al momento de retirar la ropa, ¿sale? Mm, bueno, ya mencionábamos limpiar la herida con agua y jabón. Siempre va a ser la limpieza de adentro hacia afuera. Generalmente, y a lo mejor algunos en sus investigaciones encontraron, no se recomienda aplicar algodón, ya que tiende o va a tender a dejar como pelucitas, ¿sale? Entonces, lo ideal son algunos paños limpios o la gasa, ¿sale? La gasa creo que va a ser un excelente apoyo. Bueno, se pueden utilizar antisépticos, no colorantes, y bueno, más recomendado es la pavidona yodada. Y bueno, aquí también vamos a hacer un poquito de pausa. Pues en la actualidad, a ver, hay médicos, o incluso ustedes lo tienen en sus tareas, que te recomienda solamente agua y jabón, secar la herida, eh, controlar el sangrado y listo, ¿sale? Y hay otras que sí te dicen pues que pongas algún microdacin, por ejemplo, algún antiséptico. eh, sí, el microdacin, que es lo que veíamos en el botiquín de primeros auxilios, lo puedes hacer y si no, con agua y jabón es suficiente, ¿sale? Bueno, vamos a hacer un vendaje, lo que ya les comentaba hace ratito. Si el ambiente no es agresivo y no hay algún riesgo de infección, pues lo conveniente es que la herida se quede al aire libre y ya decíamos que eso va a favorecer la cicatrización. Y en caso de que el sangrado o en caso de que el sangrado siga o el ambiente sea un ambiente riesgoso para el paciente, que es un ambiente contaminante, pues ahí sí lo ideal va a ser tapar la herida con alguna gasa y después ya la fijamos con algún vendaje, ¿sale? Y esto es pues cuando no me sea posible dejar esa herida al aire libre, porque entonces después va a ser peor, ¿sale? Si era una herida limpia o sucia pero sin infección,
pues después la haces una herida con infección infecciosa. Ok, bueno, un breve repaso, lavar las manos. Bueno, aparte de las hemorragias, que es el siguiente tema, vamos a ver las recomendaciones. Eh, bueno, lo ideal es no aplicar ninguna pomada, decíamos algún antiséptico. Este, y bueno, presionar la herida con una gasa o un paño. Ahora, ¿qué voy a hacer en heridas graves? ¿Sale? Digo, va a ser algo similar, solamente vamos a agregar aquellos puntos. Son aquellas que reúnen uno o más factores de gravedad. Pues de primera instancia, como ya habíamos aprendido, es una evaluación primaria. En esta evaluación primaria rápidamente yo voy a valorar los signos vitales de esta persona. Acuérdense que hablábamos principalmente del pulso y la frecuencia respiratoria, ¿sale? Entonces, y esto pues generalmente si el paciente está inconsciente, por ejemplo, tienes que checar sus signos vitales, mantener las vías respiratorias permeables. Ya aprendíamos algunas técnicas de cómo permear estas vías respiratorias. Y bueno, después de eso ya ahora sí vengo a una evaluación de las hemorragias, la inmovilización de fracturas y las demás técnicas que yo pueda eh, socorrer a la persona. Cubrir la herida con material estéril lo más limpio posible, hacer compresión con material estéril. Ok. Y aquí, bueno, vuelvo a repetir, es parte del tratamiento de las hemorragias. Pero vamos a mantener la presión ahí por 1 o 2 minutos y vamos a ver si el sangrado se va controlando o no, y si no, ya tendremos que tomar otras medidas. Dar atención, de acuerdo a la lesión que tenga el paciente, pues hay posibilidades de que el paciente entre en shock. Entonces, hay que controlar o atender el shock del paciente. Y bueno, ya por último, evacuar o ya trasladar a la persona a un centro hospitalario. Ok, como un resumen, heridas graves, importante primero el control de signos vitales, porque si es una herida en la que se está poniendo que hay varios factores que ponen en riesgo la vida de la paciente, de la persona. Si tú llegas y mejoras la hemorragia, pero nunca llegó oxígeno al cerebro, eh, no había un signo vital, pues de qué te va a servir controlar la hemorragia, ¿sale? Entonces, primeros signos vitales, la hemorragia, cubro la herida con material estéril y bueno, rápidamente traslado a la persona. Las heridas leves ya veíamos, evitar la contaminación, desinfectar, eh, vendaje si es necesario o no, y bueno, la prevención de alguna infección, confirmar, ya que haya atendido la herida, pues si el paciente tiene alguna vacuna antitetánica o sí, generalmente es enfocado en la vacuna. Ok, igual si alguien tiene alguna aportación que hacer aparte en el tratamiento de las heridas o alguna duda, con gusto lo puede dejar en comentarios. Vamos ahora a una herida penetrante. Eh, Generalmente eso es, por ejemplo, que ocurre a nivel abdominal. Eh, pues importante no extraer ningún objeto clavado. Si las vísceras salieron de su lugar, no las vuelvo a introducir. Introducir la regla de oro, todo lo que sale del cuerpo, eh, todo lo que entra al cuerpo no debe ser sacado y todo lo que sale no debe ser introducido. Entonces, no vuelvo a meter las vísceras a su lugar, ahí las dejo, no dar nada por vía oral, ni agua, ni medicamentos. Y bueno, aquí lo ideal es tapar la herida con trozos grandes y yo lo hago con gasas, como son pequeñas y si es una herida grande, van a tender a introducirse, entonces pues va a ser peor, ¿sale? Entonces de preferencia trozos grandes, abrigar al herido y bueno, mientras el paciente es trasladado o en lo que llega a atención médica, tener a mi paciente con las piernas flexionadas, de cúbito supino y piernas flexionadas y seguir cuidando constantemente los signos vitales del paciente.
Eh, bueno, con esta parte estaríamos terminando el manejo de las heridas. Vuelvo a repetir, si tienes alguna aportación lo puedes hacer. Aunque dejes algún comentario de toda la clase, se te va a tomar como tu asistencia, ¿sale? Y que escuchaste y viste la clase, ya sea que dejes tu definición de heridas, qué clasificación encontraste tú, qué manejo encontraste tú, o si tienes alguna duda para poder aclarar, ¿sale? Ok, espero haya quedado claro y cualquier duda quedo al pendiente. Que tengan buen día, chicos.